Este canto habla de paz, ¿no? Y esa paz es el resultado de nuestra comunión con Dios. No es la ausencia de conflictos, no es el término de acciones confrontantes o bélicas, porque la paz de Dios es uno de los más grandes tesoros que tú y yo podemos disfrutar a pesar de y en medio de condiciones no tan gratas. Ese es el secreto de la fe cristiana. Y también esa paz es un medio donde Dios nos pastorea. Eso es lo que dice el Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Y en ocasiones perdemos ese pastoreo del Señor por no aprender a disfrutar y tener ese tiempo de paz. Y quizás por las premuras, circunstancias, no permitimos a esa paz convertirse en un medio de sustento, de fortaleza para escuchar la voz de Dios, para ser conducidos en nuestra vida diaria. Y este es uno de esos momentos donde la palabra nos conducirá a aspectos que en ocasiones olvidamos. Y mientras buscas Génesis capítulo 24, no podemos negar que fuera como dentro de la iglesia muchas personas siempre están a la búsqueda de sobresalir. Una gran cantidad de personas tratan de adquirir o de acaparar las miradas, las palabras, los comentarios, como resultado de diferentes intereses que quizás tú y yo no palpamos, no podemos ver, pero finalmente sí nos damos cuenta de ese superénfasis que se hace por tratar de atraer la atención de los demás, por buscar cómo mantenerse dentro de un contexto de popularidad, de aplauso, de comentarios. Y mira, en el mundo de los artistas, este es uno y otro de los conflictos que tienen. Pero también dentro de la iglesia lo vivimos, así que toda persona, creyente o no creyente, tiene estas condicionantes que en ocasiones pasamos. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón que nos movería para tratar de ser más populares, de estar en la boca de los demás, de ser el centro de las miradas, el centro de los comentarios? Y la diversidad de posturas o propuestas de cada persona, acorde a su capacidad, talento, antecedentes o condición académica, puede propiciar algunos aspectos. Pero finalmente, permíteme subrayar, la gran diferencia que hace a una persona del resto, subráyalo, es la excelencia. La excelencia. Eso es algo que lo puedes usar en tu vida secular, laboral, intelectual, académica y dentro de la iglesia. Ese es el gran secreto de la diferencia. Reitero, la excelencia. Pero es un tema que probablemente no nos gusta tocar, no nos gusta escuchar porque atenta contra nuestras capacidades, talentos, posturas, nos ubica o nos va a ubicar en otro contexto donde necesitamos superar el momento presente. La excelencia no es una oración contestada. La excelencia no es una búsqueda de un don. La excelencia es una decisión. Es un precio a pagar. La excelencia es una inversión enorme donde se debe superar incluso mis propios criterios si es que anhelo llegar a una excelencia. No estamos hablando de perfeccionismo. Estamos hablando de una cualidad, de una característica que es más valiosa que muchas condiciones que la gran mayoría de personas que desean sobresalir no poseen. Y este es el punto. Ese es uno de esos temas que requerimos continuamente administrar desde el púlpito, en la iglesia, pero a la vez en lo individual. ¿Qué tanto estoy ascendiendo en ese camino? Y permíteme hacer énfasis porque vamos a tocar un poco acerca de cómo es que la excelencia se da. Pero no es una casualidad, la excelencia no es un accidente. La excelencia es el resultado de una inversión.
de una decisión, de superar tus conflictos, tus emociones, tus posturas, de superar tus criterios, de superar tus emociones. La excelencia no se puede adquirir de otra manera. La excelencia tiene que romper con todo un paradigma para establecer uno nuevo. Escucha bien eso, por favor. Nunca lograremos ascender, alcanzar o desarrollar a menos que no estemos dispuestos a retirar aquello que nos limita, nos impide el proceso constructivo de nuestra vida. Y hay una historia de una enorme mujer que me agrada mucho porque ella es la evidencia palpable de la excelencia. Una mujer que nunca jamás pensó que sus acciones trascenderían y propiciarían a generaciones posteriormente ser instruidos cómo y de qué manera la excelencia puede ser una realidad. No se requiere un foro, no se requiere un micrófono, no se requiere un don, no se requiere estar en un pedestal, en la vida diaria. En la vida diaria es donde la excelencia adquiere esa relevancia, es donde es una depuración de nuestros talentos, de nuestra forma de pensar, de nuestra manera de vivir, de cómo es que deseamos hacer las cosas y de qué manera. Y esta mujer se llama Rebeca. Una mujer interesante, una mujer de enormes proporciones, una mujer que nos va a llevar en una aventura para saber cómo es que se desarrolla, se logra. Y permíteme hacerte este énfasis. Ella no tenía ningún maestro motivacional, no tenía ningún curso escolar, no tenía ningún curso empresarial acerca de qué hacer con la excelencia. Eso es algo que define cada individuo y define cada persona en relación con el orden de prioridades. Si yo te preguntara, ¿dónde está la excelencia en tu orden de prioridades? ¿Dónde la colocarías? Ya quizás como me estás escuchando, a lo mejor lo tiene que quitar y poner. No, en tu orden de prioridades, ¿dónde está la excelencia? Si algo el creyente necesita, es aprender a ir superándose día tras día. La diferencia de un creyente a una persona del mundo es que muchos en el mundo están superándose día con día por diversidad de intereses, pero finalmente están tratando de ascender, de cambiar, de superarse. Pero un cristiano debería hacerlo por ser quien es, a quien sirve y pertenece. Hacerlo para las personas como lo hacemos para el Señor. Ese es el secreto. Excelencia. Y no estamos en un curso, ni en un seminario, ni estamos en un congreso. Es lo que la Biblia nos muestra. Y ningún creyente estuviéramos completos si no tratáramos el tema de la excelencia. Todas las doctrinas de la Biblia son las que deben tocarse desde el púlpito, en la escuelita dominical. O sea, ninguna doctrina que emana de la palabra debe permanecer fuera, nos guste o no nos agrade. Pero la excelencia es un tema básico, trascendente e imperativo. La excelencia te puede llevar a lugares que jamás has logrado soñar. La excelencia es la que abre puertas donde quizás ni te imaginas dónde puedes estar. Pero ¿qué nos limita? ¿Qué nos impide alcanzar la excelencia? ¿Qué es lo que nos mantiene en el estándar actual? Hay limitaciones, sí, hay limitantes, pero también hay pretextos que nos limitan. Hay posturas personales que son más congruentes con mi estado de confort que pagar el precio de alcanzar la excelencia. Yo te puedo decir, sin la excelencia nunca llegaremos a un nivel ni de fe, ni de revelación, ni de impacto por no aportar en esa vida de oración una búsqueda de cómo darle al Señor lo mejor de nuestra vida. Nunca. Si tú lo trasladas a tu ámbito laboral y no te superas y no te preparas, ya decidiste hacer una cosa, quedarte atrás. Quedarte atrás. No es un secreto para nadie. Es algo que necesitamos advertir.
¿Qué es lo que me motivaría a mí a buscar la excelencia? Si no conociera al Señor, sería superarme para alcanzar un nuevo nivel y un estilo de vida, un estatus mejor y una capacidad y una preparación mayor. Pero estando en el Señor, mi única preocupación es darle lo mejor de mi tiempo, de mi vida, a quien sirvo y pertenezco. Dar a conocer a aquel que me salvó, me liberó, y hoy agradecido estoy por darme una vida nueva. Y ese sería el motivo más que suficiente para poder colocar un aspecto que involucra mi tiempo, mi esfuerzo, mi búsqueda, mi orden de prioridades, y en ocasiones sustraerme de aquellas cosas que son legítimas, pero debido a lo que adquiere mis prioridades, excelencia, prefiero sustraerme de todo eso, porque es más importante para mí darle la excelencia a Dios que quedarme en un nivel de estancamiento. ¡Qué tremendo! En el libro de Génesis, capítulo 24, versos 17 al 20, esta es la historia de algo que me impacta. No puedo hablar mucho de este capítulo que tiene que ver con amor, tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con resultados. Pero esta es la historia de un padre que está preocupado porque su hijo ya tiene edad y no ha adquirido una esposa. Abraham ya está entrado en años y su hijo todavía no tiene una novia, una prometida. Y decide decirle a su siervo más antiguo: oye, estas son las condiciones que necesito colocar. Y le da una serie de condicionantes que no puedo por el tiempo, pero un aspecto central que necesito tocar contigo 2 minutos es: Abraham establece parámetros que posteriormente su hijo también lo haría. No dar a sus hijos a quien no confirman ni consolidan su fe en el Señor. Fíjate bien. Ellos no tenían la ley, pero sabían perfectamente que un yugo desigual es tarde o temprano una derrota total. Y me impacta, porque cuando tú vas a leer más adelante en el capítulo 27, 28, te vas a dar cuenta que su hijo hizo lo mismo. Buscó que su hijo se casara con alguien que comulgara con su fe, que fuera similar. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se heredan a través de todo esto. Y me agrada tanto porque nos da un consejo a todos los papás de no comprometer a los hijos con quien fuera, con tal de que salgan de la casa. Y a veces me pregunto, ¿de verdad los papás no tendrán un poquito de pensamiento, de idea, para darse cuenta que el futuro de sus hijos está en riesgo total? Si casándose en el Señor tenemos problemas, ¿o no? Bueno, nomás nosotros pues. Y es que son cosas que necesitamos aprender. Es como hoy recibí una llamada y platicar acerca de algo que ya habíamos hablado con esa persona, y me dice: ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es tu consejo? Mira, no, ¿qué dice la Biblia? Si tú sabes lo que debes hacer y no lo haces, entonces tienes un problema grave. No se necesita tanta sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces queremos descansar en la opinión de los demás y tomar decisiones en base a lo que otros piensan y compartir el peso del problema o del fracaso con los demás, cuando en realidad necesitamos tomar decisiones basadas, sustentadas en lo que Dios le place. Y un argumento que yo estoy platicando con esta persona hoy fue lo siguiente: uno de los indicativos de tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios es la siguiente: si ya empiezas a tener angustia, caos, crisis, angustia, conflictos, no es la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no genera tristeza. ¿Qué tan fácil es eso? Y a veces yo digo,
¿Tendrán que preguntar por eso? ¿Tendrán que venir a buscar consejo cuando es tan clara la palabra de Dios? La mejor consejería es la que tú y yo podemos hablar desde el púlpito. Es anticiparnos a, prepararnos para proveer recursos que puedan ayudarnos a ubicarnos, a crecer y caminar en la senda de Dios. Qué tremendo. Así que acompáñame a leer entonces estos 3 versos. El criado corrió hacia aquella mujer y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Wow. Abraham estaba buscando a una mujer virtuosa, pero permíteme agregar, esta mujer era una mujer muy bella, muy guapa, pero su fortaleza no descansaba en su condición externa. La fortaleza de esta mujer era una mujer virtuosa, trabajadora, industrial, es decir, con un alto grado de compromiso, de entender cuál era la problemática de su entorno, una mujer valiente, una mujer decidida, una mujer con un alto grado de responsabilidad, con una confianza plena en Dios, pero también una mujer dispuesta a superar cada día sus limitaciones, ir superando sus retos, ir hacia adelante. Y es aquí donde empieza la aventura de esta noche. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo logró llegar a estas líneas que van a permanecer por una eternidad? ¿Cómo es que el nombre de ella trascendió por generaciones y aunque el cielo y la tierra pasen, su nombre seguirá escrito en esos libros por una eternidad? Lo que tú y yo hacemos tiene un impacto en la eternidad. Y nosotros determinamos qué impacto será. Me agrada tanto la sencillez de esta mujer, porque este hombre había realizado una oración. Señor, prospera mi viaje. Así es como debemos empezar tú y yo el día, y empezar cada actividad, cada plan, cada proyecto, todo en las manos de Dios. Él no inició un viaje diciendo, vámonos y en el carro oramos. No. Este hombre sabía exactamente cómo orar. Y es algo que hemos perdido, saber cómo orar. Porque queremos forzar a Dios a hacer lo que nosotros queremos y no someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No somos llamados a ordenarle a Dios. ¿Quiénes somos? El barro, ¿cómo puede decirle al alfarero qué hacer o cómo hacerlo? Tenemos que aprender a orar si deseamos resultados efectivos. Y el resultado más efectivo es cuando determinamos hacerlo a la manera de Dios. Cuando podemos decir con toda certeza, Señor, porque tú y yo lo hemos hecho, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres, pero, ¿no? Me gustaría, no. Este hombre hizo algo que no debe ser para nosotros una práctica, porque él todavía no conocía mucho acerca de la fe, pero este hombre le pidió señales a Dios de cómo encontrar a la mujer idónea, cómo encontrar a la mujer que requería este hombre para llegar a ser el heredero de las promesas. Y él le había dicho, Señor, cuando vaya al pozo y me encuentre, cuando las mujeres salen a surtir de agua para su hogar, a la primera que le pida, que me dé de su cántaro, pero también que le dé a mis camellos. Así que este hombre, moviéndose en la confianza de que había buscado a Dios y creyendo que Dios respondería, va y se coloca junto al pozo donde las mujeres salían. Y de esta manera, cuando Rebeca sale,
Él se da cuenta que era una mujer bella, pero sus ojos no estaban en la hermosura, porque la hermosura se va a desgastar. Sara era una mujer bella. Yo creo que era la señora que tenía el secreto de la belleza mundial a sus años, y tenía una belleza que era capaz de atraer a reyes. Así que este hombre se percata que es una mujer bella, pero esa no era la prioridad. Recuerda, no era la prioridad. No era lo que sus ojos veían. Lo que no veía precisamente era lo más importante. Lo que no se palpaba era lo que él necesitaba descubrir y ver a través de las acciones de esta persona cómo sería y quién sería. ¿Qué lecciones? Cuando yo estoy estudiando y hablando con el Señor y pidiéndole cómo, de qué manera, pues yo soy un preguntón. Yo siempre estoy pensando, ¿cómo sería? ¿Cómo es que Dios hace que todas las condiciones se conjuguen en un instante para dar respuestas a su intervención y concedernos la solución? Había una petición de Abraham. Este siervo empezó a orar pidiendo dirección, y en un instante aparece esa mujer, y cuando le dice, ¿me das de beber? Esa mujer inmediatamente, fíjate bien, cuenta las cualidades, cuenta lo que hay en ella, una humildad para despojarse de algo que le había costado, extraer agua, darle de beber a un extranjero, a un desconocido. Y ahí es donde te das cuenta que ella tenía una gran confianza, una mujer de altos vuelos, de un valor enorme. Empieza a descubrir las cualidades que había en ella. Y cuando le da de beber a este hombre, él es satisfecho, porque ese viaje prácticamente tuvieron 2 meses de viaje. Escucha bien, 2 meses de viaje. Si en un crucero te cansas, hablando en un barco, ¿qué será en camellos? 2 meses. Nadie tuvo que mencionarle a Rebeca qué hacer. Dentro de ella existía algo que la llevó a realizar acciones que nadie podía esperar, porque esta es la evidencia de las prioridades de una persona: hacer más de lo que se le pide, dar más de lo exigido, mostrar más de cualidades y características que otros no poseen. Y ahí inicia su excelencia. Escucha bien, su excelencia. Es como decir, ella trabajó 1 hora más que los demás, ella hizo más que los demás, llegó 1 hora antes que los demás. Es decir, ella mantuvo un estándar de excelencia muy importante. Tú puedes pensar, es que el Señor ya la tenía preparada para que hiciera. No, todo mundo tenemos la libertad de elección. Pero lo que había en Rebeca era un orden de prioridades que estaba dispuesta a invertir, a dar, a desprenderse más, porque esa era su propia convicción. Era su propia capacidad de confianza, de creer y mantener viva su fe. Dar. Este hombre llevaba 10 camellos. 10 camellos con él. Y les dio de beber a esos 10 camellos. Fíjate bien, a los 10 camellos les dio de beber hasta que se saciaron. ¿Cuánto tiempo demoró Rebeca en darles de beber? Ustedes que fueron a la primaria a ver las matemáticas, un camello puede beber 100 litros de agua en 10 minutos. 10 camellos. ¿Cuánto tiempo le demoraría a Rebeca extraer el agua para darles a 10 camellos 1000 litros de agua? La excelencia. La excelencia.
Empieza a darte cuenta dónde empieza esa acción de excelencia. No tenemos la medida del tiempo, pero podemos darnos cuenta que un cántaro no era una bomba de agua para estar suministrando cantidades industriales. Era una vez vaciar, regresar, vaciar. Dolor de espalda, dolor de brazos y todo lo que está incluido. Pero ¿cuál era el punto? Ella estaba mostrando que la excelencia era prioridad en su vida. Esto es lo que necesitamos ir desarrollando nosotros, la excelencia. Pero como aquí estamos acostumbrados a hacer como queremos y de la manera que lo hacemos, entonces, ¿cómo lograr superar nuestro entorno? Rebeca es una de esas mujeres fuera de serie, diríamos, que con acciones reveló la grandeza de su espíritu, la fortaleza de su ser interior. A través de lo que hizo, mostró quién era. No dependía de su belleza, no dependía de cuán guapa pudiera estar. La fuerza, la capacidad, la habilidad, el talento, los dones, las características que definen a Rebeca es la excelencia. La excelencia. Y aquí es una de las grandes lecciones que tú y yo necesitamos. Mateo 5:41. Siempre debemos dar más de lo que se nos pide, más de lo que se nos exige, dar más, porque no es la imposición, es por lo que somos, por lo que deseamos hacer y ser. Esto es importante. Jesús está hablando acerca de un aspecto que conllevaba una imposición. Si alguien te pide, hablando de los romanos, si alguien te pide que camines una milla con él, no lo hagas por la imposición. Decide dar un paso de excelencia. Ve con él 2. ¡Wow! A mí me impacta la vida de Rebeca. Es de esas mujeres que escriben la historia no por su exterior, sino a causa de una entrega, de un servicio, de un precio a pagar, de un tiempo invertido, de darlo todo sin esperar nada a cambio. La excelencia la condujo a lugares que probablemente jamás pensó dónde estar. Y esto necesitamos nosotros, aprender a desarrollar características que otros no desean. Y si hay personas a tu alrededor que no comulgan con eso, solo tienes tú 2 opciones: o quedarte al nivel de ellos o desligarte de ellos para buscar la excelencia. La excelencia no es grupal. La excelencia no es matrimonial. La excelencia no es familiar. La excelencia es individual. ¡Wow! ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos manifestar? ¿Cómo lograr ascensos en tu ámbito laboral? ¿Cómo lograr ascensos que te permitan estar dentro del contexto donde las demás personas puedan evaluar, pensar en ti en algún momento determinado? Pero si no hay características sobresalientes, ¿cómo pensar que te van a llevar a otro nivel? Sería un error. Este es el punto que estamos tocando. Y aquí hay un aspecto muy importante. Rebeca superó las expectativas de este siervo. Eso es lo que hace la excelencia. Supera lo esperado de otros. Da más de lo exigido. Aporta más de lo esperado. Invierte más de lo que ellos invirtieron. Esta es la excelencia. Y la excelencia va a demandarte un alto costo.
La excelencia no es emoción, no es algo temporal, no es mi lista para saber en cuál voy y cuál palomeo y cuál no. La excelencia es una construcción en ascenso día tras día. Nunca lograremos toda la excelencia hasta el día que el Señor nos lleve, pero tenemos una carrera con prioridades que define dónde está mi orden de prioridades. ¿Cuánto pudo dar esta mujer? ¿Cuánto tiempo invertiría? Si tú lo mides, 10 camellos, 1000 litros de agua para sacarlos de ahí. Y mira, no te creas todo de la Malexa, digo, de la Alexa. Yo para probarla el día de hoy le dije, Malexa, yo creo que por eso se enojó. ¿Cuántos litros de agua bebe un camello? De acuerdo a su tamaño de estómago, 9 a 10 litros. Qué equivocada estás. Y corroborando, puede ser 100 a 130 litros de agua. Fíjate bien. ¿Cuánto esfuerzo invirtió Rebeca sin habérsele pedido hacerlo? Esa era la característica de una mujer valiosa, de una mujer de entrega, de una mujer que valdría la pena estar con ella. ¿Te das cuenta? Excelencia. Y eso, si lo invirtiéramos, diríamos, eso debería ser un hombre de excelencia, no conformista, no cruzar los brazos, no descansar en la esposa para que provea, hacerlo el hombre, ir adelante, ser él la cabeza, ser el hombre quien define, mostrar la excelencia y llevar a su familia a la excelencia, mostrarle lo que es la excelencia. Es lo que necesita la iglesia. Hoy estamos teniendo tiempos críticos en la iglesia, muy conformistas, con predicadores, cantantes, con círculos, y te das cuenta que lejos de la verdad bíblica, solo es el mismo mundo, nomás vestido de religiosidad. Es impactante, y permíteme hacer esta pequeña observación porque el tiempo no nos va a permitir. Una lección extraída de Rebeca. Haz de cada oportunidad tu mejor opción. Escúchalo bien. Haz de cada oportunidad tu mejor opción. Todas las personas están evaluando. Todas las personas mantienen una visión crítica y aguda. No van a hablar, no van a decir, pero su observación es realmente una realidad que puede llevarnos a otro nivel por propuestas de ellos a causa de hacer de cada oportunidad nuestra mejor opción. Es decir, si hoy se abre una oportunidad de hacer, de servir, no te conformes con hacer 5 minutos. No haz lo que los demás hacen, hasta donde la vista da, o como dijeran antes, hasta donde la suegra ve. La excelencia no se mide por tiempo, no se mide por extensión. La excelencia se mide por el alto grado de dar lo mejor. Y es lo mejor por encima de una gran cantidad que tiene cosas buenas. Excelencia. Si no aprendemos el valor de la excelencia, ya elegimos quedarnos en el mismo lugar de siempre. La edad nada tiene que ver con la excelencia. Te voy a dar un ejemplo de cómo en el mundo la excelencia es valiosa. Durante la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, había un hombre llamado Glenn Miller.
Un hombre que formó una de las más grandes bandas musicales en su tiempo. Y este hombre, gracias. A ver si no está fría. Gracias. La quiero caliente. Yo no la quiero fría. Oh, pues, no, gracias. Glenn Miller, en un momento dado, con dos de sus miembros de la orquesta, transitan en una de las grandes ciudades de Chicago, o en Chicago. Y mientras estaban a la espera de hacer una presentación, tuvieron hambre. Y encontraron un pequeño restaurante abierto. Entran y sale un mesero, bien vestido, bien arreglado. No había clientes, pero él estaba bien arreglado, disponible, dispuesto. Y les dice, bienvenidos, están en su casa. Los sienta, les extiende la mesa, les prepara todo lo mejor que se puede. Y mientras toma la orden, ellos empiezan a decir, qué atención de este hombre, qué trato. No como los meseros de hoy que no se ganan la propina, pero quieren la propina a fuerzas. Y ellos estaban diciendo, qué trato tan diferente. Y llega el hombre a la mesa y les dice, sus platillos todavía no salen, porque él también los estaba cocinando. Sus platillos en un momento van a estar, pero mientras he preparado un escenario para que ustedes se deleiten con música. Y ellos dicen, con música, pues si somos los mejores músicos nosotros. Y resulta que él empieza a cantar, a tocar, y se toma la marimba y empieza a hacer una serie de muestras musicales. Glenn Miller y los suyos lo estaban evaluando. Haz de cada ocasión tu mejor opción. Cuando viene a la mesa este hombre para decir, en un momento salen sus platillos, le dicen, ¿sabes qué? ¿Estudiaste esto? ¿Hiciste la música? Sí. Te proponemos irte con nosotros a la más grande orquesta del mundo. ¿Por qué? Porque tenía una excelencia ese hombre. Su excelencia lo llevó donde jamás pensó que iba a estar. Tu excelencia te promoverá a lugares más altos, más elevados. No es lo que hablamos, no es el compadre, no es la influencia que tenemos, es mi excelencia lo que definirá el lugar donde voy a estar el día de mañana. ¿Qué lecciones? Si quieres ser un mejor profesionista, da no lo mejor, sé excelente. Sé excelente. Si quiero ser un predicador, necesito ser excelente. Cada día prepararme para darle al Señor lo mejor de mi tiempo, de mi vida, de mi capacidad, de mi comprensión, porque servir al Señor es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Pero el Señor espera de mí, no un poco, no algo parcial, no algo más o menos, no algo bueno. Dios está esperando que yo alcance una estatura cada vez más elevada dentro de su rango de visión del Señor para ofrecerle la excelencia que puedo hacer cada día. Ahí es donde podemos quedarnos el día de hoy. Como dijeran, próxima semana continuamos con el mismo capítulo, ¿no? Pero esto es lo que puedo decirte. Si no haces de cada ocasión tu mejor opción, has decidido cerrarte la puerta para el día de mañana. No importa cuánto dinero sea tu salario, no importa cuál posición tengas el día de hoy, tarde o temprano alguien con excelencia llegará y derribará todo lo que hemos construido.
Escucha bien. El día de mañana alguien llegará con excelencia y la gente prefiere la excelencia a lo bueno. La excelencia supera a lo mejor. La excelencia es el top. Y si queremos servir a Dios, tú y yo necesitamos darle la excelencia. No es optativo. Servir a Dios requiere la excelencia. En cada aspecto, y después, próxima semana continuaremos, pero solo para reiterarte, no es lo que sé hacer ni hasta dónde he llegado. Eso sería mantener los brazos cruzados y renunciar a crecer y dar lo mejor. Yo he determinado en mi vida ir creciendo. No tengo un jefe que esté sobre mí. A ver, y creo que eso es uno de los secretos que Dios espera que aprendamos. Cada uno determina su nivel. Cada uno determina su grado de responsabilidad. Cada uno determina la respuesta a lo que Dios propone. Y debo reiterarte, cuando llegue alguien más excelente que nosotros, nos va a opacar. Porque nosotros no invertimos en su tiempo y su momento y no aprovechamos cuando Dios nos dio las oportunidades para hacer lo que deberíamos ser. Sé excelente. No te conformes con menos. Paga el precio. Te va a doler. Te vas a tener que liberar o librar de amigos, de amistades, de tiempos. Pero es tu decisión. Y tú vas a determinar tu presente y tu futuro en la medida en que estés dispuesto a priorizar dónde está la excelencia. La excelencia no la vas a encontrar jugando, divirtiéndote, saliendo de vacaciones todos los días. No. La excelencia requiere una inversión cada día. Qué tremendo, ¿ah? Yo he decidido, como dijo el profeta, yo y mi casa, yo he decidido buscar la excelencia y darle a Dios la excelencia de mi vida. Mi familia tiene su propia decisión. Por eso mencioné, la excelencia es individual. No es matrimonial, no es familiar, no es congregacional. Es cuando cada uno determina buscar la excelencia para Dios, entonces seremos una congregación que viva por excelencia y para la excelencia de nuestro Dios. Pero mientras, es individual. Yo he decidido hacerlo para nuestro Dios. Cuesta, déjame decirte, cuesta. Eso vas a pagar el precio siempre y cuando estés dispuesto en tu orden de prioridades donde colocaste la excelencia. Y la excelencia es la que te puede llevar a donde nunca quizás jamás esperaste llegar. Porque la excelencia es valorada, admirada y evaluada por las personas a nuestro alrededor. ¿Quieres cerrar tus ojos? Ponete de pie conmigo. Oh Señor, gracias por legarnos estos ejemplos. La vida de Rebeca es una evidencia contundente de cómo debemos cada día aspirar a llegar, a buscar la excelencia, Señor. No es el desear, es el decidir hacer de la excelencia una prioridad para tu gloria, Señor. Ayúdanos para continuar haciendo esa inversión, donde dar más de lo que nos piden, donde invertir más de lo que las personas solicitan, donde buscar más de ti, y no como para agradar a los demás, sino buscar cómo ser excelentes para tu servicio, para dar honra y gloria a tu nombre, Señor. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos concedes de conocer la verdad, de vivir en la verdad y practicar la verdad, de predicar la verdad a quien esté dispuesto a escuchar y decirles que la excelencia
es requerida por ti, Señor. Muchas gracias y ayúdanos a crecer y a continuar en esa búsqueda permanentemente, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.